para la conferencia sobre la convencionalidad en el derecho público nacional. Van a presentar la actividad del vicerrector académico de la universidad, don Emanuel Fernández, y luego el director de la escuela, don Luis Sáenz Zumbado. Gracias a todos por estar aquí, a profesores, alumnos, a colaboradores de la universidad, a amigos de la universidad. Gracias a los compañeros y profesores de la sede de Heredia, que están ahora en vivo con nosotros. Incluso van a hacer comentarios cuando abramos el espacio de comentarios. La actividad está programada para durar 1 hora de conferencia del doctor Víctor Hernández Mendible. Ahora lo van a presentar debidamente y después tendremos un espacio de media hora. Es un espacio que espero que aprovechemos, es un tema muy novedoso que nos incumbe a todos como abogados en el ejercicio del derecho y los derechos humanos. Como información, al lado izquierdo mío, al derecho suyo, está la salida de emergencia. Esperemos que no pase nada. Cualquier situación, por favor, vamos con calmita por ese lado de las escaleras, y abajo está el punto seguro en el ágora para reunirnos por cualquier emergencia que tengamos, que, repito, espero que no suceda. Sin más, le doy la palabra al vicerrector, don Emanuel Fernández. Buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos a nuestros distinguidos visitantes. Es un placer tenerlos aquí en una audiencia tan grande, pero por supuesto el proyecto tan importante de la UNITA. Es un gusto para la Universidad Fidelix recibir a nuestros dos distinguidos visitantes, al doctor Víctor Hernández Mendible y a la doctora Sandra Portla. La doctora Sandra fue en un taller de esta charla, y vamos a tener el placer de escuchar una charla sobre la convencionalidad del derecho público nacional del doctor Víctor Hernández Mendible. Estas actividades no son actividades espontáneas, no son actividades casuales. Estas actividades van a tener un esfuerzo bien estructurado y se da seguimiento y también recursos de tiempo y económico a las actividades de investigación y también de extensión y divulgación por parte de la Facultad de Derecho. Quiero en este momento dar las gracias al licenciado Luis Sáenz, director de la Escuela de Derecho, y a la licenciada Diana Fernández por apoyar, por liderar estas actividades. Sin más, le doy la bienvenida, las gracias al doctor Hernández y a la doctora Portla, y espero que esta charla sea muy interesante, muy fructífera. Como ingeniero, por supuesto, me gusta saber lo más posible de temas de importancia, no solo desde el punto de vista de leyes, sino desde el punto de vista humanístico, y verdaderamente esta es una actividad de la más alta calidad y de la más alta visibilidad académica e internacional. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. El doctor Víctor Rafael Hernández Mendible es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Derecho homologado por el Ministerio de Educación y Ciencias de España y doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello. Su actividad profesional se remonta a 28 años de ejercicio profesional en Hernández Mendible, Orjuela y Asociados Despacho de Abogados, especializado en el ámbito del derecho público, constitucional y administrativo, así como en el derecho público de la economía en áreas relacionadas con la regulación económica de los servicios, bienes, infraestructuras, redes y contratos, en los sectores de telecomunicaciones, postales, energías convencionales y renovables,
agua potable y saneamiento, así como desarrollo sostenible. Es profesor de la Universidad del Rosario, profesor de base de la Universidad Autónoma de Nuevo León, director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monteánica. Ha sido invitado por más de 30 universidades de América y Europa. Como académico, dirigió una tesis en doctorado, 4 en maestría y ha sido jurado en más de 10 tesis de maestría. Ha dictado más de 240 conferencias en América y Europa. Es autor de 158 publicaciones entre libros, estudios y artículos en soporte de papel y electrónico. Ha dirigido 11 obras colectivas en que participaron 348 autores de ambos continentes. Doctor Hernández, le damos el uso de la palabra. Buenas noches. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento al señor rector, vicerrector de calidad, Carlos Rodríguez, al director de la Escuela de Derecho, Luis Sáenz Zumbado, y a la profesora Gloriana Fernández Aguilar, que han hecho todas las gestiones para que esté el día de hoy compartiendo con ustedes. Igualmente quiero transmitirle mi agradecimiento por estar presentes en la noche de hoy, tanto a los profesores que están aquí como a todos los estudiantes que seremos futuros colegas en muy poco tiempo cuando ustedes terminen exitosamente sus estudios. Y es en esa condición de futuros colegas que les quiero compartir la investigación que hemos venido desarrollando sobre el tema de la convencionalización o la convencionalidad en el marco del derecho público, que es sobre lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. O sea, no te lo doy para que puede pasar. Acá, ¿no? El tema que vamos a conversar en la tarde de hoy es la convencionalidad en el ámbito del derecho público nacional. De lo cual haré unas breves precisiones para que los que no están tan familiarizados con el tema lo entiendan mejor, y aquellos que están familiarizados con el tema pues les pido un poco de paciencia en función de que todos manejemos el mismo contenido. ¿Qué les propongo conversar en la noche de hoy? Bueno, en primer lugar vamos a hablar, definir un poco qué es eso del derecho de la convencionalidad, que está en este momento teniendo un auge tan importante en el marco del derecho público, el derecho público latinoamericano específicamente. Hablaremos sobre el tema del control de convencionalidad y las modalidades que presenta, para luego situarlo en el ámbito de cada uno de los países del continente que son suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a partir de allí ver qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para finalizar hablando el control de convencionalidad y cómo lo pueden llevar a cabo, o cuáles son las implicaciones que tiene desde el punto de vista de las autoridades en cada uno de los países cuando lo aplican, y las consecuencias que se derivan de ello finalmente. Me parece que fue una temática muy extensa, pues vamos a tratar de que eso se lleve a cabo durante la hora. Todo lo que les voy a conversar igual está escrito, con lo cual esa información luego se la podemos facilitar a sus correos electrónicos a través de la profesora Gloriana, se haría cargo de ello, no solo en el trabajo que acabamos de terminar, que es uno dentro de una línea de investigación, sino de otros que ya se han adelantado con anterioridad, en que no solo he participado yo, sino otros calificados profesores del ámbito del derecho constitucional y administrativo en Iberoamérica, y dentro de ellos ha participado nada más y nada menos que por Costa Rica don Ernesto Ginesta Lobo, que pues, es conocido como magistrado en la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional. Entonces, lo primero que toca hacer es plantearse, bueno, ¿qué es este tema de la convencionalidad o del control de convencionalidad, y qué es lo que algunos incluso ven como una moda? Y es un tema que tiene cada vez más auge en la medida en que está vinculado con la protección y la efectiva garantía del ejercicio de los derechos humanos.
Entonces nos planteamos algunas preguntas que quiero compartir con ustedes como inquietud, a ver si luego al final tenemos la respuesta a estas preguntas. ¿Qué pueden hacer los órganos del Estado cuando advierten la incompatibilidad entre la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que son aplicables en el ámbito de América Latina con respecto a los ordenamientos jurídicos nacionales? Una de las cosas que aprendemos generalmente cuando estamos estudiando derecho es que la Constitución es la norma suprema, es el fundamento del ordenamiento jurídico en cada país y que todo debe ser compatible con la Constitución. Todos los poderes del Estado deben actuar con sujeción plena a la Constitución, y en caso de que ello no se dé, entonces se plantean problemas de constitucionalidad que deben ser resueltos por los tribunales, bien sea por los distintos mecanismos que existen de control concentrado o de control difuso de convencionalidad. Pero aquí el tema se nos eleva a un nivel superior, porque cuando nos planteamos el tema de la convencionalidad, ya la duda que también surge, y lo vamos a tratar de transmitir, que es lo que ha dicho la Corte Interamericana en estos casos, es si es solo el juez constitucional el que puede resolver estos problemas, si es el juez administrativo, que es con quien generalmente controla la actividad administrativa que incumple con la Convención Americana de Derechos Humanos o con los tratados internacionales que forman eso que llaman el bloque de convencionalidad o el corpus juris de convencionalidad, y cómo pueden actuar en ese caso los tribunales nacionales. Pero esto también nos plantea otra duda, que como veremos también surge de una de las sentencias de la Corte Interamericana, es si la administración pública en el ámbito de su competencia puede ejercer una suerte de control de convencionalidad ante leyes, ante la propia Constitución o incluso ante reglamentos que tenga que ejecutar en un momento determinado y que ella evalúe o valore como que son incompatibles con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De igual manera, ¿qué puede hacer el juez constitucional o administrativo ante la actividad o inactividad de los órganos del Estado en caso de que las considere contrarias a las convenciones internacionales? Y finalmente, si existe eso del denominado vicio de inconvencionalidad en el marco de la actividad que pueden llevar a cabo los órganos del Estado. Esto último tiene que ver incluso con temas, digamos, más complejos, porque normalmente uno agarra cualquiera de las leyes en nuestros países que habla, por ejemplo, en materia de procedimientos administrativos, o habla en los códigos procesales, el código de procedimientos administrativos general del proceso, el nombre que le tengan aquí en el país, que es el que regula todos los procesos judiciales que se llevan a cabo ante los tribunales, civiles, mercantiles, comerciales, etc. ¿Y qué es lo que se va a conseguir? Con que se le faculta eventualmente a los tribunales para que apliquen o dejen de aplicar, dependiendo del modelo de control de constitucionalidad que existe en el país, las disposiciones que consideren contrarias a la Constitución y que eventualmente o planteen alguna cuestión perjudicial de constitucionalidad, algún incidente de inconstitucionalidad, o que simplemente lo desapliquen ellos directamente sin perjuicio de que eso luego llegue a la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional y ella resuelva si fue bien o mal aplicada, según sea el caso, la decisión que tomó el tribunal en su momento. Bueno, todo esto ¿qué es lo que plantea realmente? Que se nos transformaron las fuentes del derecho en el marco de nuestros países. Esta manera de entender lo que hoy en día se conoce como el derecho de la convencionalidad o bloque de la convencionalidad. A mí me gusta la expresión bloque de la convencionalidad y no por llevar la contraria a la Corte Interamericana que habla del corpus juris de la convencionalidad, sino porque me queda más afín con la formación jurídica que tengo. Hace unos minutos les decía que yo soy especialista en derecho administrativo. Y efectivamente, de lo que hemos estudiado en derecho administrativo a lo largo de nuestra vida, aprendimos desde las primeras lecciones de derecho administrativo que el denominado bloque de la legalidad al que se refería el exdecano de la Universidad de Burdeos, Maurice Oriu, en la década de los años 20, era no solo la ley, sino la ley y los reglamentos que se habían dictado por parte del Poder Ejecutivo para desarrollar el espíritu, propósito y razón de las leyes dictadas por el Congreso o por el Parlamento de cada país, y eso integraba un bloque al cual estaba sometida la actividad administrativa. Esa expresión de bloque de la legalidad
luego va a adquirir a mediados del siglo pasado, o comenzando la segunda mitad del siglo pasado, un nuevo contexto cuando otro profesor francés, pero que se dedicaba al estudio del derecho constitucional, habló del bloque de constitucionalidad, que el bloque de la constitucionalidad no era ya solo la Constitución, sino también las leyes que se dictaban y que podían ser reformatorias de la Constitución, así como los principios generales del derecho constitucional que eran aplicables aunque no estuviesen expresamente establecidos en el texto constitucional. Esto lo dijo el profesor Luis Foró hace más de 40 años aproximadamente, y bueno, ha tenido todo un desarrollo en nuestros países que de hecho en el contexto latinoamericano generalmente lo van a ver ubicado en aquellas disposiciones constitucionales que permiten entender que todos estos tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de la constitucionalidad, en la medida en que las propias constituciones de los países que se han ido reformando en los últimos 25 años han ido diciendo expresamente que tienen igual rango o jerarquía las normas constitucionales, e incluso que se aplican de manera preferente cuando dan mayor protección a los derechos humanos que lo que da el propio ordenamiento constitucional nacional. Bueno, partiendo de esta idea, entonces yo tomo prestada esa expresión para hablar del bloque de convencionalidad. Realmente tampoco no es una originalidad mía, ya el profesor Ferrer MacGregor de México había utilizado esta expresión hace aproximadamente unos 10 años. El profesor Ernesto Ginesta Lobo, que le dije hace unos minutos que es magistrado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha empleado esta expresión en varios de los artículos que ha trabajado, es decir, no es que esté innovando ni cometiendo una herejía al decir la expresión bloque de convencionalidad, sino que ya hay autores muy calificados de la doctrina internacional que lo han usado. Entonces, ¿qué es ese bloque? Pues no es solo la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que está constituida por todo el conjunto de normas que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entiéndase, desde la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que fue suscrita incluso meses antes de la Declaración Universal, y fue suscrita en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, por cierto, en unos días muy tristes para Colombia, porque fue la época en que se dio el famoso Bogotazo, el producto de la muerte o del asesinato, que es la palabra que en este caso, del señor Gaitán. Luego vino en el año 69 la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha sido ratificada por la mayoría de los países. Realmente la Convención, también hay que decirlo, Estados Unidos nunca la ha suscrito, con lo cual no forma parte del sistema interamericano, pero de los países latinoamericanos casi todos la habían suscrito, algunos se han retirado de manera voluntaria en tiempos recientes, porque después de que fueron objeto de algún tipo de decisiones contrarias a los intereses que ellos manifestaron defender por violación de derechos humanos, decidieron retirarse del sistema interamericano. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar ahora, en algunas de las decisiones que les voy a ir comentando. Pero la convención pues sigue estando vigente para todos los que la han ratificado y para todos los que no solo aceptan la jurisdicción de la Comisión Interamericana, sino de la Corte, y además acatan las decisiones en los términos, no sin dificultades, porque en todos los países hay dificultades para ejecutar las decisiones de la Corte Interamericana, pero terminan cumpliéndolas unos más temprano que otros. Está la Convención para Prevenir y Sancionar todas formas de tortura, que es del año 1985, el Protocolo de San Salvador de 1988, que es el del Pacto de Derecho, o es el protocolo donde se regulan los derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte en el año 90, la Convención para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer del año 94, la Convención sobre la Desaparición Forzosa de Personas de 1994, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, la Carta Democrática, que incluso habla en el artículo 1 del derecho a la democracia como un derecho de los pueblos, es decir, como un derecho colectivo que tienen todos los pueblos y que pueden, en todo caso, invocar y ejercer, como todos los derechos, aplicando el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Entonces, fíjense que la Corte, cuando se refiere a ello en la opinión consultiva del año 99, dice que todo esto integra ese corpus juris de la convencionalidad, ese conjunto de normas que deben ser aplicados por las autoridades nacionales y por las autoridades, y en caso de que ellas fallen y que no garanticen, no protejan, no respeten
y no reparen eventualmente la violación de los derechos humanos en caso de que se consumen, le correspondería entonces al sistema interamericano, ya a nivel internacional, que como lo dice la propia convención, tanto en el preámbulo como en los primeros artículos, opera de manera subsidiaria, intervenir para lograr que lo que no se hizo en el ámbito interno se logre en el ámbito internacional. Bueno, a partir de esta idea, quiero hacer alguna referencia muy concreta a un poco cómo está organizado el sistema. Básicamente hay una fase, digamos que es extrajudicial, cuando no se logró que una persona que es víctima o sus familiares de violación de derechos humanos dentro del país se determine quiénes son los responsables, se establezca además la verdad de los hechos que ocurrieron y se ordene la reparación que corresponde por esa violación de derechos humanos. Entonces, agotada la vía interna, que esto tiene secciones, todo lo que esto que les estoy comentando tiene secciones que ha ido reconociendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos casos, pero ahora, digamos, no me voy a centrar en ese tema. Puede acudir en primer lugar a la Comisión Interamericana, que es la que, evaluando el caso, va a hacer, justamente va a recibir e investigar la denuncia contra el Estado, va a adoptar o va a dar las recomendaciones sobre la adopción de las medidas de protección, va a solicitar a los estados que adopten medidas cautelares, va a solicitar a la Corte la adopción de medidas provisionales, finalmente va a presentar el caso si es que se tiene que llegar hasta esa instancia ante la propia Corte, y de igual manera es quien tiene la competencia o la legitimación para efectuar la solicitud de opiniones consultivas. Y por otro lado está la Corte Interamericana como tal, que es actuando en función judicial, tiene, digamos, dos competencias establecidas: una contenciosa, que es propiamente de dirimir los conflictos entre el Estado y las víctimas de violación de derechos humanos, y una no contenciosa, que es una función de carácter consultivo, donde emite las opiniones de los casos que le han sido solicitados. Bueno, a partir de allí nos centramos ya en la Corte Interamericana concretamente. Fíjense que ya les acabo de decir que tiene tanto el control jurisdiccional como el de la opinión consultiva sobre la convencionalidad. Para ello aplica las disposiciones que están establecidas en la Convención y en el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una de las razones por las que algunos países incluso han discutido en algún momento si la Corte puede llegar a adoptar las medidas que adoptó o no, por considerar de que la Convención sí fue ratificada por todos los países, pero el Estatuto de la Corte Interamericana no. Bueno, esto al final es violar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, porque la intención, los tratados deben cumplirse de buena fe, y estas no son sino normas que pretenden la ejecución del tratado o de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los tratados complementarios a ella, y no otra cosa, con lo cual es un estatuto meramente instrumental y no está cambiando para nada el reconocimiento de los derechos que cada uno ha ratificado a lo largo de los años. Además, recordemos que del principio de buena fe en la interpretación de los tratados y del pacta sunt servanda hay el principio del efecto útil. No tiene sentido que luego se haga una serie de reconocimientos de derechos a nivel internacional que luego en la práctica no se pueden materializar ni en el ámbito interno ni en el internacional, porque simplemente no hay los mecanismos idóneos para que ellos se den. Entonces, estas son excusas para no cumplir, y bueno, cada país se vale de la que considera más adecuada. Pero situándonos en lo que es el deber ser y de cómo ha venido desempeñándose los órganos nacionales o cómo pueden actuar los órganos nacionales en este sentido, pues todos conocemos la división del poder público en todos los países del continente. Básicamente son poder ejecutivo, legislativo y judicial, es lo que dicen las constituciones políticas, y a partir de allí cada uno de ellos tiene unas competencias en base al principio de legalidad o del imperio de la ley que les permite expedir un conjunto de actos jurídicos. Esos actos jurídicos se traducen en decretos, resoluciones, actuaciones materiales, en el caso del Poder Ejecutivo, en el caso del Poder Legislativo, en la expedición de leyes, en el caso del Poder Judicial, a través de sentencias y de autos, y concretamente la administración pública, que es un tema que hay que darle un lugar especial por la mayoría o el principal garante del ejercicio de los derechos humanos en el ámbito nacional de cada uno de los países,
es la administración pública mediante actos, mediante contratos, mediante el desarrollo de políticas o de actuaciones materiales. De hecho, hay trabajos muy interesantes donde ya se ha ido desarrollando esto en cuanto a las órdenes que emitió la Corte Interamericana y cuáles son las obligaciones que cuando se las impone al Estado, quien las va a ejecutar en la práctica es la administración pública. Es la administración la que se ha equivocado en el manejo de las cárceles, es la administración pública la que no ha desarrollado políticas adecuadas en materia de educación o en materia de prestación de servicios públicos como salud o como vivienda. Entonces, claro, los derechos están allí, están reconocidos. Efectivamente, podemos ir a las instancias nacionales respectivas, pero si luego no se implementan las políticas adecuadas para ello, terminamos entonces en la instancia internacional haciendo la reclamación y en la fase de ejecución tendrá que velar la Corte Interamericana porque eso se materialice y generalmente la respuesta la va a dar es la administración pública. Pero fíjense que en este contexto la Corte Interamericana ha emitido dos decisiones recientes muy importantes, no porque las otras no lo fueran, sino como vamos a ver, vamos a referirnos a muchas decisiones de la Corte Interamericana, pero esta la quiero destacar porque en el caso de Arellano versus Chile, la Corte Interamericana se plantea un tema muy curioso que tiene que ver concretamente con el establecimiento o el reconocimiento a los tribunales nacionales de una competencia, a todos los tribunales nacionales, de una competencia para actuar en el ámbito de los derechos humanos, y es hacer el contraste entre la Convención Americana de Derechos Humanos y el ordenamiento interno. Para el caso concreto se trataba de unas disposiciones tanto de la Constitución Política de Chile como de unas leyes que se habían dictado de la Constitución Política, no, de unas leyes que se habían dictado en materia de amnistía. Este caso tampoco no es ninguna novedad porque ya la Corte Interamericana se había pronunciado con anterioridad en casos contra Perú en los años 2001, concretamente antes de llegar a este del 2006, diciendo de que no se pueden declarar leyes de amnistía como obstáculo que impidan la investigación de las graves violaciones de derechos humanos, que se conozca la verdad y que además de eso se restablezcan o se reparen a las víctimas de violación de derechos humanos en caso de que ya no se le pueda restablecer los derechos, como ha sucedido en todas las dictaduras de Sudamérica, ¿no? El caso de Perú, de Chile, de Brasil, de Uruguay, todas estas ya las comentaré inmediatamente. Pero me quiero detener en este momento porque lo que dice la Corte Interamericana es que los jueces nacionales tienen la obligación, entre otras cosas, por la aplicación adecuada de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y por aplicación de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a resolver estos asuntos internamente. Es decir, si se plantea un conflicto entre la ley que es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos o a cualquiera de los tratados que acabamos de mencionar con anterioridad, en este caso los que tienen que ver concretamente con la desaparición forzosa de personas o con la prohibición de desaparición forzosa de personas, y el ámbito convencional y estas leyes dictadas por cada uno de los países, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues no aplicar la ley, desaplicar la ley, que es ejercer un control difuso de convencionalidad en el ámbito de su país y darle aplicación a la convención. Es decir, el juez no puede aplicar leyes inconvencionales porque son ley, porque esas leyes, aunque hayan sido dictadas cumpliendo con el procedimiento de formación de las leyes que tiene cada país, hayan sido aprobadas por el Congreso respectivo o por la Asamblea Legislativa respectiva, e incluso en el caso Hellman del año 2011, aunque hayan sido aprobadas después o ratificadas por referéndum popular, la Corte dice es que el voto de las mayorías tiene un límite que son los derechos humanos. Es decir, si una mayoría se hace y dice vamos a someter a votación si eliminamos a una parte de la población porque son de tal característica étnica o etaria o por razones de salud o lo que sea, aunque lo vote una mayoría calificada del 70-80% de la población, eso seguiría siendo violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos,
seguiría siendo violatorio de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No se podría en ningún caso reconocer como legítimamente válido aunque lo hubiese votado o incluso hasta por aclamación de toda la asamblea que estuviese presente en ese acto concreto. ¿Por qué? Porque tienen esos límites que es a lo que se va a referir la Corte Interamericana. Pero entonces lo que le dice a los jueces es que dentro del marco del ejercicio de su competencia, es decir, con sujeción al imperio de la ley, ustedes tienen que actuar y desaplicar o no aplicar, o más allá de desaplicar o no aplicar, incluso dejar de lado en el caso específico, si es que no tuvieran esa posibilidad, en virtud de lo que dice la propia Convención Americana, en virtud de lo que dice la Convención de Viena, porque de lo contrario comprometen la responsabilidad internacional del Estado, que es en definitiva lo que se va a concluir. Entonces dice que el Poder Judicial tiene que tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación, que esto es muy importante, que él mismo hace la Corte Interamericana como último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que hasta ahora les había hablado solo de que el bloque de convencionalidad lo formaban los tratados internacionales en el sistema interamericano. Pero con esta sentencia, lo que nos está diciendo la Corte es que el bloque de convencionalidad lo integran los tratados y además la interpretación que en vía de opinión consultiva o en vía contenciosa realice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto obviamente además nos plantea un tema que si las interpretaciones que hacen en caso concreto son vinculantes para todos los países del sistema interamericano aunque no hayan participado en el juicio o no, pero ese tema lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta sentencia establece otro efecto importante aquí que también vale la pena considerar. En principio, uno diría, bueno, si yo fui ante los tribunales y los tribunales no dieron respuesta en vía nacional y tengo que acudir al sistema interamericano, y el sistema interamericano yo omití denunciar algo que constituye una violación de derechos humanos, una transgresión a los tratados en materia de derechos humanos, el juez está limitado, se tapa los ojos simplemente y dice, como no me lo denunciaron, aunque yo lo vi, no me pronuncio sobre ello, o tengo la obligación como juez de pronunciarme. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Que lo puede hacer incluso de oficio. Es decir, el juez no solo ejerce de oficio el control de constitucionalidad, como lo dicen las constituciones de sus respectivos países, sino que también ejerce el control de convencionalidad de oficio. Aunque no haya sido denunciado un hecho determinado como violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque no haya sido denunciado como violatorio de un derecho humano específicamente por la víctima, el tribunal no está atado, el Tribunal Nacional no está atado a esos alegatos, sino que él puede ir y decir, no, es que aquí lo que se violó fue este derecho, o este derecho que no fue denunciado, pero en todo caso fue violado, yo estoy en la obligación de actuar para el restablecimiento efectivo del derecho o para la reparación del mismo. Bueno, estos son, digamos, las dos virtudes de esta sentencia que no nacen por casualidad. Hace unos minutos decía el vicerrector que las cosas no pasan por casualidad y efectivamente es así. Porque esto ya lo habían dicho algunos votos salvados, algunos votos particulares en la propia Corte, incluso por parte de un magistrado de nacionalidad brasileña inicialmente y luego por otro, antes del año 2006. Pero llegado a este escenario donde los jueces nacionales se les reconoce que dentro del sistema interamericano competencia, es decir, son jueces interamericanos de derechos humanos, cada uno en su país, cada uno de los jueces que han sido investidos con esa autoridad en el ámbito de las competencias que tienen en cada uno de los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte va más allá y en la sentencia Cabrera y Flores contra México de noviembre del año 2011 señaló lo siguiente, que no es solo los jueces, sino que todas las autoridades internas se encuentran sujetas al imperio de la ley y todas están obligadas a aplicar dentro del marco de sus competencias, en el marco del Estado donde funciona, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello dice, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, es decir, legislativo, ejecutivo, judicial, administración pública,
las autoridades a nivel municipal, porque recordemos que la Convención Americana tiene una cláusula, la cláusula federal, que dice que hay que garantizar los derechos humanos independientemente de la distribución interna que tenga cada país. Una vez que el Estado suscribe la convención, tiene que ser aplicada en el ámbito de todo el territorio del Estado respectivo. Entonces, todas las autoridades, llámense departamentales en los que tienen departamentos, llámense estadales en los que tienen estado, llámense provinciales en aquellos países que tienen provincias, y de igual manera las locales, llámese autoridades municipales o locales, como se les mencione, están obligadas a velar porque los efectos de la convención sean efectivamente realizados, porque la aplicación de la convención se dé y por expulsar del ordenamiento jurídico de ese país aquellas normas que la contravengan. Bueno, a partir de estas ideas, entonces nos surge el análisis de qué actos pueden contravenir en cada uno de los casos las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto lo hago primero en abstracto para que luego lo veamos en concreto con las decisiones que se han ido sacando en el marco de las competencias internas de cada Estado. Bueno, en primer lugar, la actividad o inactividad administrativa o inactividad nacional, perdón, que está sujeta a control de convencionalidad son la propia constitución política. La constitución política ya sabemos que es un ejercicio de soberanía de cada Estado, que cada uno decide cómo organiza sus poderes públicos, cuál es el ámbito de organización interna y de funcionamiento, cuál es el modelo de desarrollo económico que quiere. Todo eso es válido en la medida en que no contravenga los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de igual manera, las leyes que modifican parcialmente ese texto que es la Constitución política están igualmente sometidos a ese control de convencionalidad. Pero además de eso están las leyes, los decretos leyes, los actos de gobierno, las políticas públicas y prácticas estatales. Fíjense que toda la ejecución, todos los actos expedidos en ejecución directa de la Constitución están sujetos a control de convencionalidad, tanto nacional como internacional. En ejecución de la ley se expiden reglamentos, actos administrativos generales, actos administrativos individuales, contratos públicos e incluso las sentencias que emiten los tribunales son en ejecución de la ley. De hecho, generalmente se dictan, se usa expresamente esa fórmula que se dice que se emiten en cumplimiento en ejecución de la ley respectiva. Y finalmente, por incumplimiento de la ley, cuando se dan casos de inactividad material o inactividad formal. Ustedes recordarán específicamente que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Ciudadano tiene recogido el derecho de petición como uno de los derechos que podemos ejercer todos los ciudadanos en el ámbito de nuestro país. Esa carta específicamente abre la puerta para que además le den a las personas una respuesta oportuna. Generalmente lo que se pide es que le digan formalmente a través de una decisión administrativa ante una petición, usted tiene derecho o no tiene derecho, se le autoriza o no se le autoriza, se le aprueba o se le niega. Pues cuando se produce esa figura que se ha desarrollado en el derecho administrativo, que se conoce como el silencio administrativo o el silencio ficto, pues no es más que una especulación que genera el legislador a partir de una presunción de que si no le respondieron en el plazo previsto en la ley es porque le están diciendo que sí o le están diciendo que no. Es decir, que ese silencio puede tener un efecto ficto positivo o negativo según lo que diga la legislación del caso. Pero lo que me interesa destacar es que cuando se crean estas figuras dentro del marco legal, lo que están reconociendo es que en definitiva puede existir y que se está admitiendo de alguna manera o se está tolerando la violación del derecho de petición y de oportunidad de adecuada respuesta por parte de las autoridades. Y como no tengo solución ante eso de una manera inmediata, entonces genero la ficción jurídica para que el destinatario de esa o el potencial destinatario de esa respuesta acuda ante los tribunales, bien sea por la vía del amparo constitucional o de cualquier otro de los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico de los países, a solicitar que le den la respuesta del derecho que ya le ha sido violado en el momento en que no le dieron la respuesta tempestivamente.
Si tendrían que darme respuesta en 15 días y pasaron 3 semanas y no me dieron respuesta, y viene una cuarta y una quinta y yo tengo que meter un amparo constitucional para que me den respuesta, o intentar una vía que esté prevista en el ordenamiento jurídico del país, que sea lo suficientemente expedita, adecuada, efectiva para que se logre que me den respuesta. De todas maneras, esa declaración que emite el tribunal ya implica que hay una violación del derecho de oportunidad de adecuada respuesta, porque ya el plazo que estaba previsto para ello jamás lo hará que sea oportuna. Habrá una respuesta expresa, pero jamás será oportuna porque ya el plazo perimió, ya el plazo venció. Entonces, esto es interesante, incluso en materia de inactividad material, también es muy interesante porque la Corte Interamericana ha analizado casos, sobre todo vinculados con comunidades indígenas, tanto en Guatemala como en Paraguay, donde ha ido condenando sistemáticamente a los estados por no desarrollar las políticas adecuadas, o sea, por una falta de actividad material para concretar los derechos de las comunidades indígenas en las regiones que se han visto afectadas como derechos humanos que le han sido violados. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en los cuales se nos plantea y sobre los cuales ya hay respuesta expresa por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El primer escenario es cuando estamos ante disposiciones constitucionales que deben ser compatibles con la Convención Americana. Concretamente, la Corte Interamericana, en varios casos, contra Chile, contra Trinidad y Tobago y contra Barbados, en el caso contra Chile era porque la Constitución chilena establecía la censura previa para la difusión de opinión o de contenidos. Esto lo resolvió el 5 de febrero del 2001. Dijo que esa norma era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa. En los casos de Trinidad y Tobago y de Barbados, básicamente porque había normas constitucionales que o en unos casos permitían la pena de muerte o permitían, no la prohibían expresamente y permitían además que por disposiciones que estaban desarrolladas en leyes, los jueces cuando juzgaban a determinadas personas por los crímenes que estaban tipificados allí, le impusieran una pena automática sin permitirles a ellos que pudieran, en función de las circunstancias, actuando en el ejercicio de la autonomía y de la independencia que debe caracterizar a los jueces en una sociedad democrática, imponer la pena que fuese más adecuada. Entonces, la Corte Interamericana, en decisiones de junio del 2002, de marzo del 2005, de noviembre del 2007 y de noviembre del 2009, los dos primeros casos contra Trinidad y Tobago y los dos últimos contra Barbados, declaró que las disposiciones que estaban en la constitución política de estos países eran inconvencionales, eran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida en que iban contra uno de los derechos reconocidos allí expresamente, que es el derecho a la vida. Hago la aclaratoria: si un país eliminó la pena de muerte, no la puede volver a restituir, pero los países que tenían pena de muerte todavía en aquel tiempo, pues tenían que aplicarla de manera excepcional, y en los casos en que digamos, había ido delineándolo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema aquí era que la aplicación prácticamente de las disposiciones que estaban previstas allí hacía que la pena de muerte fuera automática para determinados delitos, y esto de alguna manera complicaba la libertad del juez de apreciar y de valorar, de ponderar en cada caso y de ver si esa era la sanción más adecuada para en consecuencia, proceder contra las víctimas. Y bueno, hay matices que se hacen en cada uno de estos casos, que por razones de tiempo no me voy a extender a explicarlo, pero que sí les recomiendo, porque en la lectura están señalados con mucho detenimiento, en la ponencia que está escrita, con mucho detenimiento, cómo la Corte Interamericana ha ido delineando esto, lo ha ido tejiendo de una manera muy fina para tratar de no inmiscuirse en exceso en el ámbito, sobre todo, de las competencias constitucionales que tienen cada uno de los estados, pero sí de poner algunos límites cuando ve que ha habido exceso o ha habido más allá de las garantías mínimas que se deben tener para la protección de derechos humanos. Luego, en el caso de la incompatibilidad de las leyes con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos, fíjense que hay como varios bloques. Está por un lado las leyes de amnistía, por otro la de pena de muerte, por otro la de penas corporales, y por otro las que tienen que ver con la garantía de los recursos a lo que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana para su protección, o sea, que sean recursos
breves y efectivos que garanticen un acceso real a la justicia y que permitan una efectiva tutela de los derechos que están siendo violados en el ámbito interno. En el caso de las leyes de amnistía, específicamente, se ha condenado a Perú, se ha condenado a Chile, se ha condenado a Brasil, se ha condenado a Uruguay. Hay sentencias desde el año 2001, 2006, 2010, 2011, 2013, la más reciente. ¿Qué se ha dicho en toda esta sentencia? No se puede, cuando se han cometido violaciones masivas, graves, groseras de derechos humanos, no se puede simplemente decir: aquí no ha pasado nada, hacemos borrón y cuenta nueva y cada quien a su casa, y los crímenes no tienen ni responsables, ni las víctimas tienen efectivamente derecho a conocer la verdad ni a la reparación. Eso es lo que ha proscrito la Corte Interamericana de manera sistemática en todos estos fallos. Es decir, toda ley que impida de alguna manera la investigación, la determinación de la verdad, la determinación de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y la reparación a las víctimas son inconvencionales. Esa es la conclusión que se infiere de estas 6 decisiones de la Corte Interamericana. Con respecto a la pena de muerte, ya se los adelanté hace unos minutos, tanto en el caso de Trinidad como el de Barbados, la Corte se ha pronunciado de manera contundente diciendo, bueno, es que no puede haber una aplicación automática, sin valoración de pruebas, sin garantizar efectivamente el debido proceso, dentro de lo que marca el artículo 8, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la garantía de la presunción de inocencia, es decir, todas las garantías que están previstas allí a los fines de que la persona que está siendo acusada de un crimen tan grave que puede llevar a que pierda la vida se pueda defender y pueda tener de alguna manera la posibilidad de que se escuchen adecuadamente sus planteamientos. Con respecto a las penas corporales, de igual manera la Corte, en el caso un caso contra Trinidad en marzo del 2005, también se pronunció declarando que era inconvencional el sometimiento a penas a tratos corporales que sean crueles, inhumanos o degradantes, pues está proscrito por el sistema interamericano. Y de igual manera, en lo que se refiere con los recursos de protección, concretamente la masacre de 2 guerras contra Guatemala, cuando se refería al tema del amparo constitucional en ese país, dijo que estaba regulado de una manera que no garantizaba efectivamente los derechos humanos que estaban siendo violados y que por lo tanto había que reformar la ley. En el caso Blanco Romero contra Venezuela, que se trata de un caso de habeas corpus, dijo exactamente lo mismo, lo que se estaba en volver a la protección de la libertad personal. Y más recientemente, en el caso Castañeda Guzmán contra México, se volvió a pronunciar en el sentido de que el recurso debe ser breve y efectivo, si no, el recurso no tiene sentido. De hecho, hay un caso que les comentaré al final, que acaba de ser resuelto ahora en agosto pasado, donde se demostró que el recurso no solo no era ni breve ni efectivo, sino que se tejió una telaraña tal, en un caso de Perú, donde la persona afectada intentó aproximadamente como 9 recursos distintos y en ninguno tuvo ni siquiera la posibilidad de que se los admitieran a trámite, habiendo perdido el caso y habiendo sido afectado obviamente en sus derechos humanos como luego veremos. En el marco de las competencias de la administración pública, cuando por actividad o inactividad deja de cumplir la convención, estos casos son otros de los que nos permiten hablar de que se produce una suerte de convencionalización del derecho público en el contexto latinoamericano. Fíjense que siempre les hablo del contexto latinoamericano, primero por lo que les dije inicialmente de que Estados Unidos no ha suscrito la convención, y segundo, porque si ustedes buscan en la literatura en el marco del derecho europeo, el sistema europeo de derechos humanos tiene similitudes, pero también tiene grandes diferencias. Y una de las diferencias que tiene es que esto que nosotros estamos analizando aquí, ellos no lo miran ni siquiera con buena cara porque consideran que es un exceso de parte de la Corte Interamericana adoptar este tipo de decisiones y mucho menos decirle a un país, mire, yo no le estoy diciendo que su ley, que su constitución hay que, ¿cómo se llama esto? Hay que cambiarla de un día para otro, pero evidentemente si es incompatible con la convención, cada vez que demanden por ese mismo artículo en el cual usted está violando derechos humanos, voy a tener que volverlo a condenar, por lo cual le está diciendo de manera indirecta, al ser inconvencional la norma, tiene que cambiar la norma, y eso mismo es lo que le dice con las leyes. En el sistema europeo, digamos, los jueces son mucho más
ponderados en esto y no han ido hasta esa situación, aunque tienen una sentencia también muy interesante en otros temas que para nosotros son más distantes en esta materia, ¿no? de protección de derechos humanos. Pero centrándonos en el tema del control de la actividad administrativa. En primer lugar, ha ido señalando la importancia que tiene el principio de legalidad. Ya lo había dicho la sentencia que cité anteriormente en el caso de Chile y en el caso de México, que todas las autoridades del Estado deben actuar bajo el imperio de la ley. Bueno, en materia sancionatoria no puede ser diferente. Y en el caso López Long contra Honduras del 5 de octubre del 2015, ratifica el criterio que ha manejado históricamente de que la norma que establece una contravención al ordenamiento jurídico que la califica como infracción debe ser una norma de rango legal en los términos de la opinión consultiva que la propia Corte Interamericana había emitido en el año 1984, si no recuerdo. La opinión consultiva número 14. Otro caso es el que tiene que ver con la potestad discrecional. En el caso de la potestad discrecional, la Corte ha sido contundente, particularmente en el caso de las niñas dominicanas. Realmente eran unas niñas dominicanas que nacieron en la República Dominicana, pero de ascendencia haitiana, y que por una serie de argumentos luego la Suprema Corte Dominicana declaró de que ellas no tenían derecho a la nacionalidad dominicana, pero ni siquiera sabían dónde más estaban, porque es como estar en un sitio donde uno ha estado toda la vida y luego de un día para otro lo despojan de algo tan elemental como la nacionalidad, imagínense, para identificarse a partir de allí todo lo que pasa. Entonces, esto tiene que ver con un tema de, por un lado, unas normas que se pidieron bajo la vigencia de una constitución distinta a la que estaba en ese momento, que es distinta a la que está vigente actualmente, que es la del 2010 con la reforma del 2015 de la República Dominicana, pero la Corte interpretó de que estas niñas no tenían derecho a gozar de la nacionalidad dominicana, en esencia, porque los padres, que eran haitianos, habían ingresado ilegalmente al país. Y entonces, pues, ahí obviamente había que hacer una ponderación de, por un lado, la Convención del Niño que garantiza los derechos a la protección del niño y entre otros el de la identidad, y por el otro lado, el tema de la situación ilegal de los padres. Pero esto tiene una raíz histórica más complicada que esto que les estoy diciendo, porque el problema en Dominicana fue que, como todos sabemos, nosotros celebramos generalmente cada uno el día de la independencia de su país, que se independizó de España, que es la madre patria y todo aquello que hemos estudiado. Pero resulta que los dominicanos fueron invadidos por los haitianos, no el Haití de ahora, el Haití de otros tiempos, y ese Haití que los invadió, creo que fue aproximadamente, ocupó el país durante 40 años, no recuerdo, o 20 y tantos años, no recuerdo exactamente cuánto fue el tiempo. Cuando se independizan es de Haití, y ahí han quedado unos roces históricos que hasta el día de hoy pues se mantienen. Entonces el trasfondo de esto viene por ese lado y hace que la situación sea más complicada que simplemente decir que si los padres ingresaron legal o ilegalmente, o si cruzaron o no la frontera de un país que es de dos países que forman parte del mismo territorio, porque era la antigua española, la isla, que fue dividido a la mitad, una parte ocupada por los haitianos cuando llegaron los franceses aquí en su momento, y la otra parte siguió siendo pues de descendencia hispana, ¿no? Bueno, estos casos son interesantes porque lo que les decía, sí, los estados tienen discrecionalidad para determinar quién tiene o no la nacionalidad de su país, como tienen discrecionalidad para adoptar otra serie de decisiones que consideren pertinentes. Pero el límite a la arbitrariedad son los derechos humanos. Cuando el ejercicio de esa discrecionalidad puede implicar una violación de un derecho humano, eso es un límite, es un freno que tiene que contemplar el Estado. Y ese caso igualmente se va a ver cuando se habla del principio o de la regla de la finalidad que persiguen los actos administrativos, en el caso Granier, RCTV y otros contra Venezuela, que es de junio del 2015. Este caso es muy similar a lo que pasó en Perú hace algunos años, similar en algunas cosas, distintas en otras, porque en el caso peruano, que luego lo mencionaré, tiene que ver con un ciudadano peruano, inicialmente de nacionalidad israelí, que se nacionalizó peruano y colocó un canal o sea, le dieron una concesión, porque estaba reservada a los peruanos, la concesión para operar canales de televisión en el país. Pero luego, cuando llegó el momento en que el gobierno no estaba de acuerdo con la línea editorial que seguía su medio de comunicación, entonces, ¿qué hizo?
le revocaron la nacionalidad, no cerraron el canal, porque pues cerrar un canal de televisión es una cosa muy grave y muy fea y no corresponde hacerlo. Pero si le revoco la nacionalidad y el señor dejó de ser peruano, entonces él no puede ser dueño del canal. Y de esa manera me quito de encima el problema, porque el canal sigue abierto, pero el dueño no es el dueño. Ya pasó a ser otro. Y ese fue el caso, digamos, que se planteó con este señor Roster. Pero el caso de Venezuela es más sutil en el sentido de que no se le revoca la nacionalidad ni se le cierra el canal a nadie abiertamente, sino que lo que hace el gobierno es que le dice: bueno, dictamos una nueva ley que regula el sector de las telecomunicaciones, hay que hacer pasar las antiguas concesiones a los nuevos títulos habilitantes. Entonces, cuando los operadores tienen que solicitar que se les transforme el título en lo que dice la nueva ley para seguir operando, no le dan respuesta, opera en silencio. Entonces, esa inactividad formal conduce a que finalmente la antigua concesión se vence, y como no le transformaron en base a la nueva ley el título habilitante, pues se extinguió la concesión. Como se extinguió la concesión, usted no puede seguir operando, porque simplemente la concesión era por 20 años, llegó el día 21 y a esa hora ya usted no tiene concesión, porque el Estado discrecionalmente decidió de que no renovaba la concesión, violando la ley, violando la Constitución. Pero esto, luego de agotar la vía interna, fueron a la Corte Interamericana finalmente, y la Corte se pronunció diciendo que era evidente, porque la política que seguía este medio de comunicación era contrario al gobierno de turno, que es el mismo pero con otro presidente actualmente, y lo que dijo básicamente fue: hay una desviación de poder, porque el fin que persigue la norma en el trámite del procedimiento y en las decisiones que adoptaron o dejaron de adoptar las autoridades no era realmente el de hacer un control sobre la idoneidad o no del que estaba operando el canal de televisión. Lo que estaban pretendiendo con esto era censurar una política editorial contraria a los intereses del gobierno, y por eso fue que cerraron el canal. Bueno, finalmente, obviamente, el Estado venezolano fue condenado. Esta fue una de las decisiones por las cuales buscó justificar la denuncia de la Convención Americana, como finalmente ocurrió en el año 2012. Pero lo interesante es que en todos estos casos, fíjense que van fijando criterios que son típicos criterios de derecho administrativo que debieron haber sido resueltos por los jueces en el ámbito nacional, y que sin embargo tuvieron que llegar hasta el sistema interamericano para que él fijara una pauta en esa materia de conformidad con la Convención Americana ante la falta de respuesta oportuna por parte de los tribunales nacionales. De igual manera ha pasado con el caso de la motivación, en el caso de Ecuador, del 31 de agosto del 2016. Fíjense que no son sentencias antiguas de hace 30 años, ni mucho menos, sino estoy hablando de casos de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos 2 o 3 años. Sobre el debido proceso, desde el caso Baena Ricardo contra Panamá, se ha venido insistiendo en la obligación que existe por parte de todos los estados de garantizar la efectiva garantía del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia, de escuchar los alegatos, de aportar las pruebas, es decir, todo lo que dice el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicable a todos los procedimientos administrativos. Y en cuanto a la imparcialidad, en el mismo caso que les acabo de citar contra Ecuador, también se pronuncia sobre cómo debe aplicarse la regla de la imparcialidad en el marco de los procedimientos administrativos. Respecto al derecho de propiedad, el caso Brostein, en el caso el caso Brostein, que ya les cité, es uno de ellos. El otro caso vinculado con el tema es el Granier, y más recientemente, porque fíjense que además la Corte dice algo importante. ¿Qué es el derecho de propiedad? Bueno, son todos los bienes muebles, inmuebles, incorporales y los derechos adquiridos. Cuando uno adquiere un derecho por una sentencia o por un acto administrativo, está adquiriendo un derecho que no debería ser extinguido si aplicamos en sentido estricto lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino solo por razones de interés social y previa juicio expropiatorio que requiere además una indemnización antes de proceder a la extinción del derecho. Entonces, lo que está protegiendo en definitiva la Corte es el concepto de propiedad que hemos conocido históricamente. La propiedad tiene una función social, la propiedad puede ser objeto de limitaciones o de restricciones,
pero no puede ser desnaturalizada en su contenido esencial, no puede ser extinguida de un momento a otro sin cumplir con los estándares convencionales que se han fijado allí. Otro tema que resulta interesante es el del consentimiento previo, libre, pleno e informado para el desarrollo de exámenes médicos, que fue el caso del 30 de noviembre del año pasado, es decir, va a cumplir recientemente un año de que se pidió esa sentencia por parte de la Corte Interamericana, y es un caso contra Bolivia, donde al paciente no se le brindó la debida información para que él consintiera un tratamiento específico que le tenían que hacer. Esto es importante porque implica además una regulación del derecho a la salud por parte de la Corte Interamericana al establecer este estándar, que es aplicable en todos los casos donde nos hemos involucrado al acudir a un servicio público de salud o privado, perdón, un servicio de salud público o privado para solicitar atención médica. Toda persona que presta servicio de salud debe garantizar que en la relación con el paciente se obtener de él el consentimiento previo, libre, pleno e informado antes de aplicarle cualquier tratamiento, bien sea experimental, bien sea ya plena y ampliamente reconocido. Es decir, no puede entrar a experimentar con la persona a ver si le va bien o le va mal sin que ella ni siquiera sepa cuáles son las posibles consecuencias de ese experimento que se está llevando a cabo. Sobre prestación de servicios públicos, bueno, hay sentencias contra Guatemala específicamente que le había dicho en materia de comunidades indígenas de los años 2011 y 2012, donde se le obliga a establecer servicios públicos de educación, servicios públicos de salud, servicios públicos de agua potable y de energía eléctrica, concretamente la sentencia de septiembre del 2012. Esto obviamente en unos plazos determinados, porque esto requiere una inversión de recursos y de infraestructura para garantizar la efectiva prestación de los servicios. En materia de acceso a la justicia, la sentencia reciente es la del 31 de agosto del 2017, es decir, hace menos de 3 meses atrás, en el caso Lagos de Campo contra Perú, donde se ratifica la necesidad de que el derecho de acceso a la justicia esté debidamente configurado dentro del marco, además del debido proceso del que habla el artículo 8 de la Convención Americana, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de un procedimiento efectivo, breve y que sea realmente eficaz para garantizar la protección. Y finalmente, el de la reparación integral a la víctima, hay muchas sentencias, desde la primera sentencia del año 86-87 hasta ahora que ha habido muchas. Pero retomo el caso de las niñas dominicanas a las que le negaron la nacionalidad y entonces las transformaron en haitianas por vía de sentencia, porque en este caso justamente se insiste en este tema. Y les recuerdo que las propias Naciones Unidas han dictado una resolución cuando hay responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos, donde también establece el artículo 31 de esa resolución, establece el estándar de la reparación integral a las víctimas. Es decir, aquí no hay tampoco mayores novedades. Lo que ha hecho la Corte Interamericana es concretizar estos estándares en supuestos específicos. Bueno, y finalmente, con lo cual cerramos esta parte de la convencionalización de la actividad nacional por parte de la Corte Interamericana. Hay 3 casos interesantes que vale la pena que estudien o que revisen. Uno es el caso Fontevecchia contra Argentina, el otro el Artavia Murillo contra Costa Rica, creo que es una de las pocas sentencias donde se ha condenado a Costa Rica por violación de derechos humanos, y el otro caso es Lagos del Campo versus Perú, 2011, 2012 y 2017. Me detengo solo en el caso último porque tiene una particularidad adicional a los otros casos. En estos casos lo que dice la Corte son la sentencia de la Suprema Corte de Argentina y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Constitucional de Costa Rica. Al hacer la interpretación que hicieron, violaron los derechos humanos de las víctimas y en consecuencia pues procede la reparación. Pero en el caso Lagos del Campo versus Perú, más allá de lo que dice la sentencia con respecto a la decisión de segunda instancia adoptada por un tribunal en materia laboral que le desconoce los derechos de la estabilidad en el trabajo y a la protección sindical al señor demandante, que es Lagos del Campo, lo interesante es que tiene unos votos particulares donde se destaca además
que se ha dado un paso importante, un precedente importante en materia de derechos humanos. La sentencia del 31 de agosto de 2017 entra a analizar el tema sin hacer toda aquella maniobra jurídica de reconducir los derechos económicos, sociales y culturales a una relación, una vinculación con los derechos civiles y políticos que estaban reconocidos en la Convención para tutelarlos, sino que reconoce que directamente estos derechos son objeto de protección, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Es decir, la Corte dice, mire, no tengo que seguir justificando en el artículo 26, en concordancia con el artículo tal o cual del protocolo de San Salvador, con los otros artículos de la Convención Americana para resolver estos casos, sino que puedo indirectamente decir, se violó el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la estabilidad en el trabajo, y ya, entonces aquí se abre una nueva línea de trabajo en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la que hay que hacerle seguimiento, porque ya veremos cuál es el camino que va a andar. ¿Cómo vamos de tiempo, por ejemplo? Sí, ok. Simplemente, en todo caso ya, lo relatado en estos casos es más rápido de lo que viene. ¿Qué deben hacer las autoridades nacionales en el ámbito de las potestades que tienen establecidas? Pronunciarse sobre lo alegado por las partes, pronunciarse de oficio cuando las autoridades, esto es lo que se trae de la sentencia de la Corte Interamericana que les he comentado, pronunciarse de oficio cuando las partes no lo hayan alegado pero detecten una violación de derechos humanos. Declarar, según la competencia que tengan otorgada en el ámbito nacional, con efectos frente a todos o entre partes, la decisión que estén adoptando sobre la violación de derechos humanos y establecer los efectos, bien sea hacia el futuro o hacia el pasado en cada caso concreto. La Corte Interamericana ha sido muy contundente al decir que sobre la violación de los derechos humanos no puede surgir ningún derecho y por lo tanto todos los casos deberían retrotraerse al momento en que se cometió la violación. Sin embargo, en el ámbito nacional, cada uno de los jueces tiene competencia según los ordenamientos jurídicos de los países para establecer una u otra consecuencia, en virtud de que a veces sí se cometieron violaciones de derechos humanos, pero también se crearon situaciones jurídicas que al ser irreversibles, la declaratoria con efectos hacia el pasado no va a resolver, sobre todo cuando se trata de declaratoria formalmente, no va a resolver el asunto. Y lo que cabría en todo caso es la indemnización a la víctima que establezca la Corte. Las consecuencias de la verificación de la inconvencionalidad son que el tribunal o la autoridad competente, llámese como se llame, tribunal u otra autoridad nacional, declare el vicio de inconvencionalidad, establezca el restablecimiento de los derechos humanos, establezca la reparación integral de la víctima y de sus familiares, y además que se establezca la corrección de la inconvencionalidad infringida mediante la investigación de los hechos y la determinación de la responsabilidad. Sobre estas ideas que salen de allí, podemos establecer estas conclusiones. La Corte Interamericana es el supremo y último intérprete del bloque de la convencionalidad. Los primeros son todos los jueces nacionales de todo nuestro país. La Corte Interamericana realiza un control concentrado de convencionalidad. El juez nacional, independientemente de su jerarquía, tiene competencia para ejercer control difuso de convencionalidad. El juez nacional tiene la obligación de acatar y ejecutar las decisiones de la Corte Interamericana. No tiene discrecionalidad para decir esta me parece válida y esta no. Y en aplicación e interpretación del bloque de convencionalidad debe cumplirlas como se fueron establecidas. Los otros órganos del poder público también tienen el deber de acatar las decisiones de la Corte Interamericana que garantizan la vigencia del bloque de convencionalidad. Los jueces nacionales y los demás órganos del poder público deben conocer el denominado bloque de convencionalidad o corpus juris de la convencionalidad. Cada vez que van a adoptar una decisión hay que revisar, ¿esto sería conforme a la Convención Americana o no? Ante la duda. Y si incluso hay la duda en la interpretación del texto, buscar la interpretación que ha hecho la propia Corte Interamericana, bien sea actuando jurisdiccionalmente o consultivamente, para ver qué resolvió en el caso específico. De allí que el control de convencionalidad que deben ejercerse por parte de las autoridades nacionales y de la Corte Interamericana pueda ser en cualquier caso de oficio o a instancia de parte. El incumplimiento por los estados del derecho de la convencionalidad produce responsabilidad internacional del Estado y ello implica que es el tema más crítico aquí, si la administración pública tiene o no tiene competencia para aplicar o desaplicar textos jurídicos en aplicación preeminente del derecho de la convencionalidad. Esto va a depender del ordenamiento jurídico de cada país.
Si la Constitución y la ley se lo permiten, lo podrá hacer. Si no, no lo podrá hacer. Pero lo que la administración sí puede hacer, en el caso de que no pueda desaplicarlo directamente, es por lo menos instar a las autoridades que tienen competencia para ejercer las acciones de inconstitucionalidad, para que la autoridad competente dentro del país declare que esas normas son contrarias a la Constitución, al bloque de constitucionalidad o al bloque de convencionalidad, según sea el caso específico. Estas son las cuatro últimas y terminamos. La administración puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, y aquí la importancia de que la administración ejerza, como les acabo de decir antes, las competencias que tiene para instar a que se reforme o derogue, se suspenda o inaplique y no se sigan ejecutando actos jurídicos que sean incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, la administración debe actuar en garantía del bloque de la convencionalidad dentro del marco del principio de legalidad o imperio de la ley, como lo califica la Corte Interamericana. Y finalmente, tanto la actividad como la inactividad de los órganos que ejercen el poder público en cada uno de los países que desconocen, violen o menoscaben derechos humanos son contrarios al bloque de la convencionalidad y generan responsabilidad internacional. Pero además, los funcionarios, porque esto no es solo un tema del Estado, sino que los funcionarios que ejecutan decisiones contrarias al bloque de la convencionalidad también pueden llegar a ser, a título personal, nacional o internacionalmente, responsables por violación de derechos humanos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Contamos ahora en la universidad con el honor no solo de tener la conferencia de Víctor, sino el artículo, el cual vamos a publicar en la revista Fidelitas y en una universidad de Italia, la Universidad de Calabria. Además, vamos a tener otros artículos de temas de interés en derechos humanos, esto en el marco de la línea de investigación en derechos humanos. Y por eso hago este pequeño paréntesis antes de dar la palabra a los comentarios. ¿Por qué? Porque este es el momento para invitarlos a ustedes, estudiantes, para que hagan sus tesis y sus investigaciones en estos temas novedosos que la universidad y la Escuela de Derecho le están aceptando. Ya hicimos la actividad de reforma procesal laboral, sabemos todos que es un reto para nosotros. Ahora tienen una específica de derecho administrativo en donde ya entendemos que el derecho costarricense es otro. Las fuentes del derecho cambiaron. Y ustedes, como estudiantes y futuros abogados, la universidad les está dando las herramientas para entender que los instrumentos de derechos humanos son parte de nuestro derecho e incluso pueden llegar a causar vicios, como nos dice Víctor, a nivel de procedimiento administrativo y contencioso administrativo. Esto es sumamente novedoso, nos pone a nosotros en la universidad como punta de lanza del pensamiento crítico en las fuentes del derecho nacional. Por eso, bueno, espero ahora que podamos hacer algunos comentarios, pero no solo queremos invitar a los estudiantes, sino a los profesores. La próxima etapa del año entrante es coordinar con ustedes los artículos de interés sobre esta línea de aplicación de derechos humanos en cada una de las áreas que ustedes enseñan, y por eso es tan importante que estén aquí los profesores de historia, de constitucional, de introducción al derecho, incluso allá en Heredia está Javier en este momento. Bueno, después de esta larga introducción, preámbulo, abrimos a un espacio corto de comentarios y preguntas, primero en Heredia, después aquí. Vamos a un receso y por favor van a las aulas, los profesores van a estar ahí. En ese pequeño receso queremos invitar, aunque sea 5 minutos, a los profesores allá abajo a un pequeño refrigerio para compartir con Víctor y el resto de los profesores. En Heredia nos están escuchando. Sí. Javier. Sí, Allá está el profesor Javier Clot, profesor de Derecho Penal, de Introducción al Derecho y académico con permanencia en la Escuela de Derecho, el resto de los profesores y compañeros de esta noche allá. Si tienen comentarios, preguntas breves, por favor, los escuchamos. ¿No hay comentarios, compañeros? Bueno, entonces pasamos aquí a los comentarios en sede de San Pedro. ¿Preguntas?
En Costa Rica se podría alegar un vicio de convencionalidad, no solo en materia de sistema interamericano, sino sistema de Naciones Unidas. Pero el problema es que aquí se podría confundir con el control concentrado de constitucionalidad. Entonces me gustaría si has considerado las zonas grises en ese sentido. Sí, de hecho, el próximo viernes justamente se va a presentar en la Universidad del Rosario en Bogotá, con motivo de los 20 años de la maestría de Derecho Administrativo, un trabajo que hice a comienzos de año, o finalicé a comienzos de año, que se llama el vicio de inconvencionalidad en el acto administrativo, donde trato un poco de hacer esa delimitación entre lo que son los vicios de nulidad absoluta que tienen los actos administrativos o de pleno derecho, los vicios de nulidad relativa o anulabilidad que tienen los actos administrativos, y el vicio, la construcción del vicio de inconvencionalidad, que podría darse o prestarse a la confusión de creer que entra dentro de la categoría de los vicios de nulidad absoluta o de pleno derecho, pero que en realidad es un vicio que tiene autonomía propia por las características de la actuación de la administración y de la obligación que tiene en el contexto del bloque de la convencionalidad. Y eso mismo es un debate que hay en este momento. Esto obviamente es una aproximación para tratar de dar alguna luz a ese debate dentro de las distintas vertientes que hay. Porque lo que sí les puedo decir es que hay mucha resistencia en muchos tribunales nacionales del continente a aceptar que la convencionalidad tiene una aplicación práctica. Incluso creen que es alguna especulación de algunos ociosos que no tienen nada que hacer y entonces se dedican a escribir estos temas por terapia ocupacional o por algo por el estilo. Pero el tema es que más allá de eso, y puede ser que alguien esté de acuerdo no con lo que le he puesto aquí, que no lo expongo yo, sino que lo ha dicho la Corte Interamericana, el tema es que cuando no cumplimos lo que dice la Corte Interamericana, al final la Corte condena al Estado. Salvo que el Estado denuncie la convención y se saca del sistema, pues está obligado internacionalmente a cumplir esas decisiones para incluir el desacato de ellas. Pero esas condenas generalmente nos cuestan dinero a todos en el bolsillo, porque al final de dónde salen los recursos para pagar las condenas que emite la Corte Interamericana contra los Estados. Eso o lo dejamos de tener en la prestación de servicios públicos o lo vamos a pagar con impuestos. Entonces, el ignorar esto y el decir que eso no existe, y como no existe no está pasando, y como no está pasando no lo tenemos que cumplir, pues lo que nos lleva a sincerarnos, bueno, sacamos del sistema interamericano y así no nos sometemos a la jurisdicción de la Corte ni de la Comisión Previamente ni de la Corte, y no tengo ninguna obligación internacional que cumplir. Pero lo que no puedo es estar en el mejor de los dos mundos, estar dentro del sistema interamericano cuando me conviene y cuando no digo, no, esa sentencia no me la aplico. Miren, recientemente han habido casos en Argentina, República Dominicana, Venezuela y Uruguay, donde cada uno ha actuado alzándose contra las decisiones de la Corte Interamericana. ¿Esto a qué nos lleva? Evidentemente a una demostración de falta de seriedad en los compromisos internacionales, pero eso no borra las obligaciones asumidas y que hay que cumplir. No nos gustan los sistemas, hay que trabajar para reformarlos. Nos parece que no va a haber forma de reformarlo, bueno, entonces veamos si lo denunciamos. Yo siempre he tenido dudas de si es posible que un gobierno en un momento determinado denuncie un tratado internacional, particularmente en aquellos países donde los han incluido dentro del bloque de constitucionalidad, porque los han constitucionalizado, pero suponiendo que pudiera denunciar el tratado en materia de derechos humanos, si eso sería realmente jurídicamente válido al ir contra las cláusulas de progresividad en la propia materia de derechos humanos, que son principios generales que están en las constituciones políticas. Es decir, había una suerte de denuncia de un tratado que estaría violando la constitución política del país por violar el principio de progresividad y de interpretación más favorable en materia de derechos humanos. Entonces, esto es un tema que yo creo que hay mucho espacio todavía para estudiar, para investigar, para debatir. Nada está cerrado. Lo que estamos hablando de la convencionalización aquí lo vimos desde el punto de vista del derecho público, pero lo podemos ver desde el punto de vista dentro del derecho público, del derecho penal exclusivamente, o dentro del ámbito del derecho civil, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, con los niños, con la adopción. Es decir, hay toda una línea de investigación aquí de temas que todavía estamos por desarrollar y que creo que requieren un tiempo y que pueden aprovechar ustedes en la línea de su tesis a lo que le llame la atención al tema
para ubicar por allí qué existe, qué se ha dicho, con qué no se ha dicho, e incluso hacia dónde se podría orientar en el futuro este desarrollo por parte del sector interamericano. Muchas gracias, Víctor. En este momento, don Luis, director de la escuela, don Luis le entrega al doctor Víctor Hernández un certificado que consta la conferencia que nos acaba de dar. Muchas gracias. Gracias. Los invitamos a pasar al receso y a los profesores los esperamos abajo en el brindis y después por favor los alumnos pasan a sus respectivas aulas.